Llegó la Navidad. ¿Ya pusiste tu arbolito? El árbol de Navidad es un elemento indispensable en la Navidad, pero también es un artículo que ha creado muchas controversias. Su origen, el por qué los cristianos ponen árboles de Navidad si tiene un origen pagano, en qué momento. Y los que ponen su árbol defienden, es que no tiene nada de malo, no estamos adorando al árbol. Y los que no ponen, juzgan a los que ponen, y olvidamos el propósito. El árbol de Navidad es un elemento que bajo ninguna circunstancia puede faltar en las decoraciones decembrinas. Sin embargo, aunque es primordial en todos los hogares, muy pocos saben su origen y el significado detrás de esta tradición. La historia del árbol de la Navidad se remonta a costumbres germánicas y celtas de gente que no era creyente, donde los árboles de hoja perenne simbolizaban la vida en el invierno y se ponía un árbol de hoja verde para simbolizar la vida durante el invierno. En esos lugares el invierno es muy cruento, no hay, los árboles se secan, las hojas se caen y es una manifestación de manifestar la vida. El misionero San Bonifacio, en el siglo VIII estableció que ese árbol de hoja perenne debe simbolizar la vida eterna de Jesucristo. Varios siglos después, Martín Lutero aceptó el cambio que hizo el misionero. Martín Lutero fue un promotor de la Navidad. Él estaba de acuerdo en que la iglesia celebrara el nacimiento de Cristo. Y le puso velas colgando al árbol, simbolizando la luz que había venido con el nacimiento del Mesías. Y esas luces son las que hoy se ponen en las series de luces en el árbol, simbolizando eso. De esa manera, de ser una costumbre que inició sin un aspecto espiritual, pero sí con un aspecto de manifestar una vida en el verdor de ese árbol, fue cambiado a manifestar la verdadera vida que Cristo trajo con su nacimiento. Esa es la historia del árbol de la Navidad. Y hoy es una costumbre. Todo el mundo se prepara para la Navidad y lo primero que piensa es en el árbol. Y vamos a poner el árbol. Y es toda una ceremonia poner el árbol. Y poner las luces y las esferas. Toda la familia se reúne alrededor de esa costumbre. El mundo se prepara para celebrar la Navidad. Vemos las casas adornadas con luces multicolores, desde luego el árbol. No puede faltar pensar en la cena. ¿Qué vamos a comer? ¿Con quién vamos a participar de esos alimentos? Y los regalos. No pueden faltar los regalos. Y todo gira en torno a la preparación de un evento. Preparamos todo, menos lo más importante, el corazón. ¿Cómo preparamos el corazón para recibir al Rey de la creación? ¿Cómo preparamos el corazón para recibir al Rey incomparable? No hay otro Rey como Jesucristo. Quiero que vayas a Isaías capítulo 11. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Isaías 11 del 1 al 5. Acompáñame con tu vista y con tu atención. Dice la palabra de Dios:
Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que ve en sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es el Rey incomparable. Oremos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú nos reúnes para adorarte. Te hemos adorado a través de las alabanzas con emoción. Hoy queremos que tu palabra nos lleve a adorarte con convicción, que la recibamos como lo que es la palabra de Dios, no palabra de hombre. Danos entendimiento, danos inteligencia, danos discernimiento, pero sobre todo, danos la voluntad de ponerla en práctica para honrar y glorificar tu santo nombre. Es en Cristo que te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Aquí en Isaías 11, del 1 al 5, estudiaremos 3 cualidades de Cristo como Rey que nos exhortan a adorarlo. 3 cualidades de Cristo como Rey que nos exhortan, nos animan a adorarlo. Y la palabra adorar es someterse, reconociendo la autoridad del Rey. Inclinarse, reconociendo la autoridad del Rey. Y la primera cualidad es la humildad del Rey. Dice el versículo 11, entonces, este es un adverbio demostrativo, indica una acción que ocurrirá después de lo expresado en el capítulo 10. ¿Y qué nos dijo Isaías en el capítulo 10? Recordemos, en el capítulo del 1 al 5 se habla del rey Usías, un rey que siguiendo la voluntad de Dios prosperó, pero después se llenó de orgullo, de soberbia, se apartó de Dios y cayó en lepra, sí, como disciplina del Señor hasta que murió. Después en el capítulo 6 vimos el encuentro de Isaías con el Señor y la transformación de Isaías. En el capítulo 7 vimos el nuevo rey, Usías, un rey temeroso, un rey que no quiso el consejo de Dios, un rey incrédulo que llevó a someterse al rey asirio. Y ese es el contexto que vemos. Recuerden que de los capítulos 7 al 11 del libro de Isaías se conoce como el libro de Emanuel. Ahora el pueblo de Israel está en serios problemas. Está sometido al rey asirio. Tiene problemas económicos. Tiene problemas sociales, de relación. Pero su mayor problema es su problema espiritual. Se han apartado de Dios. Hermanos, eso no es un escenario extraño para nosotros. ¿No sufrimos de problemas económicos? ¿No tenemos problemas interpersonales? ¿No tenemos problemas espirituales? En ese contexto llegamos al capítulo 10 y veamos lo que nos dicen los 2 primeros versículos. ¡Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos! Esa era la situación, la injusticia contra los desprotegidos. Los asirios fueron un instrumento de Dios para traer juicio al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dejó de confiar en Dios, se apartó de Dios, y Dios usó a un imperio poderoso para someter
a su pueblo. ¿Cuál es ese pueblo asirio que nos está sometiendo a nosotros? En nuestra desobediencia y en nuestra rebeldía con Dios. Recuerda, Israel es un pueblo religioso. Conoce la ley, la Torá, se la reveló Dios a Moisés en el Sinaí. Pero se ha apartado de la palabra de Dios. Y aunque hoy los asirios ya no existen, como tal, como imperio, ¿qué es el imperio que nos gobierna a nosotros cuando nos separamos de Dios? Ahora ve los versículos 12 al 14 de este capítulo 10. Dice la palabra de Dios: como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también a Jerusalén y a sus imágenes? El pueblo se había vuelto idólatra. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia. ¿Qué había pasado con el rey? El rey era un pagano, un incrédulo, poderoso, pero sumamente orgulloso y soberbio. ¿Cómo Dios, en su sabiduría perfecta, puede utilizar aún a los incrédulos para traer juicio sobre sus escogidos? Pero después le dice al incrédulo: tú eres responsable delante de mí. Nosotros nos quejamos de los incrédulos, nosotros juzgamos a los incrédulos. Es que hace eso porque es incrédulo, es pagano, y así en forma despectiva. ¡Wow! ¿Cuántas veces ese incrédulo nos está llevando a depender de Dios, a buscar a Dios, a humillarnos delante de Dios? Pero nosotros nos creemos jueces y juzgamos al incrédulo como algo detestable. Oye, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿No éramos incrédulos nosotros? ¿No éramos paganos? ¿No éramos idólatras? Y el Señor tuvo misericordia. ¿Y por qué no podemos tener misericordia con aquel que está lejos del Señor? Asiria se volvió orgulloso y soberbio. Dios lo sabe y ve las consecuencias ahí en el capítulo 10, versículos 33 y 34. El Señor Dios de los ejércitos desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los más elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, y el Líbano caerá ante el poderoso. Está haciendo una analogía de los soberbios y orgullosos, de los fuertes, de los guerreros, de los dominantes, del imperio asirio. ¿A través de qué? De árboles de gran altura, el ramaje. Los árboles de gran altura serán cortados. Y ese es el contexto del orgullo y de la soberbia del ser humano dominante. Una pregunta: ¿cuál es el peor gobernante que has experimentado en tu vida? Y ya sé que vas a empezar a pensar en fulanito, en este color, en el de aquel partido, No te desgastes. El peor gobernante es tu corazón. Es nuestro corazón, siempre engañoso y soberbio, siempre justificador de nuestras faltas, siempre queriendo ser el protagonista de todo. Ese es nuestro peor gobernante. Bajo ese contexto, Isaías expresa palabras de esperanza para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Entonces, un retoño brotará del tronco de Isaí. Tronco implica el tocón de un árbol cortado, que expresa su estado de decaimiento. Es un tronco que ya está inútil. Un tronco que ya no da fruto.
de ese tronco sin fruto brotará un retoño. Retoño es una vara delgada, es un brote. Aquí en la analogía se implica que es un hijo del tronco, pero está hablando del tronco de Isaí. El retoño establece una genealogía humana. Isaí, también conocido como Jesé, fue hijo de Obed, nieto de Booz y Ruth, y el padre de al menos 8 hijos, siendo David el más joven. Puedes ver en Ruth 4:17 esta genealogía. Ruth 4:17. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Ahí está la línea mesiánica y la línea real de David. Cuando Dios afirma que levantará una rama del tronco seco, muerto de Isaí, ¿por qué? Porque Isaí ya estaba muerto. David ya estaba muerto. Está refiriéndose a que levantará un rey de la casa de David. Pero aquí hay un tremendo contraste. Los altos árboles del Líbano son contrastados con una pequeña ramita que sale de un tronco seco, muerto. ¿Qué está mostrando esto? La humildad. La humildad de esa ramita que llegará a ser fructífera y llegará a ser rey. Y agrega el texto: y un vástago dará fruto de sus raíces. Vástago en el hebreo es netzer, y sigue refiriendo a una rama delgada que brota del tronco de un árbol muerto, de un árbol viejo. La Biblia nos muestra que para Dios no hay imposibles. Abraham, Sara, 100 años, estéril toda la vida. Dios les dio un retoño de un tronco muerto. Isaac. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Nada. Nuestros corazones pueden ser ese tronco muerto, pero Dios le puede dar vida a nuestro corazón. A Cristo se le conoce como Nazareno. Ve a Mateo 2:23, por favor. Al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios: cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. El ser llamado Nazareno no solo deriva de la ciudad de Nazaret, sino de la palabra hebrea netzer. Netzer significa vástago, implica una raíz que sale de tierra seca. Una raíz que es algo insignificante y menospreciado. Podemos recordar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando Felipe dice que ha encontrado a aquel de quien Moisés había hablado, y le dice a Natanael: ven. ¿Y qué le contesta Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Algo despreciable, algo insignificante. ¿De veras de esa ciudad puede salir algo bueno? Este es el rey. Su nacimiento, su concepción extraordinaria, lo están refiriendo a un tronco viejo, cortado, del cual sale una raíz, un vástago. Este vástago es un símbolo de esperanza y un claro contraste con la desesperanza por lo que estaba viviendo Israel, por el sometimiento del imperio asirio, por su separación de Dios. Este
vástago trae esperanza. Del tronco de Isaí saldrá la rama, saldrá la persona de la línea real davídica. ¿Quién es este hijo? Bueno, es el hijo mencionado de la Virgen en 7:14. Es Emmanuel. Es el rey inesperado de el capítulo 9, versículos 6 y 7. Él es el que va a gobernar el mundo. Este brote se convertirá en raíz, siendo la señal de la vida permanente, de la vida eterna. Este brote que se convierte en raíz no morirá. Será fructífero siempre. Este brote muestra la vida eterna. Cristo es este brote. Cristo es este rey. Cristo es este siervo sufriente que nos presenta Isaías en el capítulo 53, que ha vencido al mundo, al pecado, a la muerte, a Satanás. Es este rey. Ve a Isaías 53:2. Ahí unos capítulos adelante. Isaías 53, versículo 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Es este, el renuevo del tronco de Isaí. Ahora vea Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Es este, insignificante, retoño. Y ahí en Apocalipsis, ve al capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz, la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Es esta raíz que no morirá. Es esta raíz que da vida eterna. Es esta raíz que contrasta los árboles soberbios y orgullosos que serán destruidos por la humildad de la raíz de David. Y aquí vemos el cumplimiento del pacto davídico que Dios estableció en el segundo libro de Samuel 7, versículos 8 al 16, en donde Dios promete a David que habría un rey de su linaje que reinará para siempre. 700 años antes de que naciera la raíz de Isaí, ya estaba proclamado su triunfo. ¿Podemos ver la humildad del rey? El segundo punto es la mansedumbre del rey, versículo 2. Regresemos a Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él. Literalmente, se establecerá en él, se instalará en él, no va a cambiarse, va a quedarse establecido en él. ¿Qué es lo que va a quedarse establecido en él? El Espíritu del Señor. Y esta es una manifestación del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo refiere el poder de Dios, el dunamis de Dios, la dinamita de Dios. Pero vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo reposaba temporalmente sobre los hombres, mujeres, que Dios escogía
para que cumplieran un propósito divino. Y una vez cumplido ese propósito, el Espíritu Santo salía de ellos. En contraste, Hechos 2 nos habla de el descenso del Espíritu Santo para habitar permanentemente en los creyentes. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, yo soy Emmanuel, yo soy Dios con ustedes, pero oraré para que el Padre envíe otro consolador, otro como yo, para que esté dentro de ustedes. Y esa es la diferencia del ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la habitación permanente. Pero aquí se nos está estableciendo que va a permanecer permanentemente en Cristo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí reposaba principalmente sobre reyes, profetas y sacerdotes. Pero una vez que cumplía su propósito, salía de ellos. Aquí se establece la permanencia del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cumple esas tres funciones. Jesús es profeta. Ve ahí a Isaías 61, versículo 1. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Jesús es el predicador del Evangelio. Jesús es el Evangelio hecho carne. Jesús es el que declara las buenas nuevas de salvación. Por eso el Espíritu Santo reposaba en él permanentemente, a partir de su bautismo. Y todos recordamos ahí en Mateo 3, versículos 16 y 17, cuando bajó al agua y subió del agua, vio los cielos abiertos. Sí, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tendré con mi complacencia. Y se vio al Espíritu del Señor como paloma. No es una paloma, como es un comparativo, descender sobre Jesús antes de iniciar su ministerio. Jesús es profeta. Pero Jesús es sacerdote también. Ve a Hebreos 4, versículos 14 y 15. Hebreos 4, versículos 14 y 15. Y dice la palabra del Señor: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Jesús es el sumo sacerdote que está intercediendo por su iglesia delante del trono de la gracia. Y Jesús es rey. Y ya lo vimos en Apocalipsis. Él es el rey de reyes. Apocalipsis 19:16. Y Señor de señores. Entonces, el Espíritu Santo desciende, reposa permanentemente en Jesús. Y se especifican 7 dones del Espíritu Santo. Estos 7 dones implican la plenitud del gobierno del Espíritu de Dios sobre Cristo, gobernando a Cristo. Y nos da 3 pares. Los atributos del Espíritu Santo que caracterizarían al Mesías abarcan 3 áreas de su vida. Primero, la vida intelectual. Dice espíritu de sabiduría. ¿Qué es? Es la capacidad para entender.
implica adherencia a un estándar establecido. Entender la voluntad de Dios, entender la palabra de Dios, entender el propósito de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:30 que Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría para nosotros. Sabiduría para nosotros. Y hermanos, esto es muy importante. Esta profecía tiene un cumplimiento parcial con el nacimiento de Cristo. Y tiene un cumplimiento final cuando Cristo venga a establecer su reino milenial y su estado eterno, la eternidad. Pero aquí se está viendo el cumplimiento parcial. Cuando nació Cristo, fue lleno del Espíritu Santo y Él tuvo la sabiduría, porque Él es el autor de la palabra. Él conoce la palabra. Él compartió la palabra. Él vivió la palabra. Y de inteligencia, ¿qué es inteligencia? Tener habilidad para aplicar el conocimiento adquirido. Nosotros somos muy dados a tener conocimiento. Estudia más, métete a estudiar más, lee más, métete al seminario, y si ya acabaste, métete a otro, y sigue, y sigue, y sigue. Está bien. Oye, pero ¿por qué tu vida no ha cambiado? Porque nos falta inteligencia. La inteligencia es el fruto de la sabiduría. La inteligencia es la aplicación del conocimiento de la voluntad de Dios. La inteligencia es el reconocimiento de que esa palabra es santa y es nuestra autoridad y tengo que estar sometido a esa palabra para vivir esa palabra y honrar y glorificar a Dios. ¿De qué me sirve conocer tanto y no obedecer nada? Paso por necio, sin entendimiento. Jesús mostró inteligencia. Mateo 22:18 nos dice, pero Jesús, conociendo su malicia de los hombres, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? ¿Por qué me ponen a prueba? Él sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces probamos a Dios? ¿Cuántas veces nuestro corazón engañoso, traicionero, orgulloso, soberbio, tienta a Dios sin reconocer que Él conoce nuestros motivos de lo que hacemos o por qué lo hacemos? El segundo aspecto de la vida es la vida práctica. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de consejo. ¿Qué significa esto? La capacidad de asesorar, de aconsejar, de formular conclusiones correctas, basados en la palabra de Dios. No basado en las circunstancias, basado en la palabra de Dios. Espíritu de poder, cualidad de poder llevar a cabo lo que se aconseja. De poder llevar a cabo lo que se aconseja. La semana pasada vimos que uno de los nombres que se le da a este rey, Cristo, en Isaías 9:6 es Dios fuerte, el Gibor. Bueno, aquí la palabra hebrea que se usa para poder es Geburá. Tiene una implicación. Lo que Cristo decía, Cristo hacía. Mostrando su inteligencia, su conocimiento y su consejo. Él es el admirable consejero. ¿Qué significa esto? Hermanos, ¿cuántas cosas conocemos de Dios? ¿Y cuántas cosas no obedecemos de lo que conocemos de Dios? ¿Qué nos falta? Inteligencia. ¿Qué nos falta? Discernimiento. Sabemos lo que se tiene que hacer, pero no lo hacemos. No hemos discernido la voluntad de Dios. Y tristemente, en las consejerías, la base es, ¿por qué no obedeces lo que sabes? ¿Por qué no pones en práctica eso? ¿Por qué quieres ir en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué la dureza del corazón nos lleva a separarnos de lo que sabemos que es? Pero si nos piden un consejo, recitamos la Biblia.
pero no la aplicamos a nosotros. No la aplicamos a nosotros. ¡Qué falta de inteligencia! Somos de dura cerviz, el corazón se endurece en orgullo y soberbia, en lugar de ser humilde y dejarnos guiar por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído que Dios nos perdona y nos capacita para perdonar, pero seguimos guardando rencor y resentimiento contra las personas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos leído que tenemos que servirnos los unos a los otros y somos selectivos en el servicio? ¿Cuántas veces nos negamos a hacer el bien, pero sabemos que la Escritura nos manda a hacer el bien, porque el que sabe hacer el bien y no le hace, le es pecado, y no os canséis de hacer el bien? Y el problema es que siempre dicen, es que necesitamos más estudio, otra predicación que nos zarandee, pastor. No. Necesitamos un corazón guiado por el Espíritu para obedecer a Dios. Y la tercera área es la vida espiritual. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Espíritu de conocimiento y de temor están referidos al Señor. Es un espíritu de conocimiento del Señor. En el hebreo es Da'at Jehová. Implica el conocimiento profundo de las cosas de Dios. El conocimiento profundo de las cosas de Dios, que está fundado en la comunión con Dios. ¿Qué es lo que lleva a mantener comunión con Dios? La guía del Espíritu Santo. No la necesidad. No el orgullo de querer saber más porque voy a dar una clase, porque voy a predicar, porque voy a enseñar. No. El amor a Dios. Lo que mantiene la comunión, el conocimiento, el hambre de querer conocer a Dios es el amor a Dios, guiados por el Espíritu de amor, el Espíritu de Dios. El contraste es: ¿por qué no quieres conocer a Dios? ¿Por qué no quieres leer la Biblia? ¿Por qué te aburren los estudios? ¿Por qué estás bostezando en las predicaciones? ¡Ay, ¿a qué hora se acaba este hombre? Sí. ¿Amas a Dios? ¿Genuinamente? ¿Prácticamente? ¿O solo de lengua? Jesús manifestó ese amor por su Padre. Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se le lo quiere revelar. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer al Hijo. Tienes que conocer a Cristo. Y conocer implica tener una intimidad, una relación de unidad con Cristo. En la palabra conocimiento implica una relación tan íntima que nos dice ahí en Génesis capítulo 4 que Adán conoció a su mujer. ¿Y qué pasó? Tuvieron un hijo. Ese conocimiento implica ser uno solo con Cristo. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento práctico de ser uno solo con Dios, para dejarse gobernar por Dios y poder obedecer a Dios. Y de temor del Señor, el reverencial y obediente temor, que es el primer paso del verdadero conocimiento. Porque el temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La iglesia tiene mucho conocimiento, pero poco temor. Porque la iglesia no pasa tiempo conociendo a Dios en la intimidad, en la comunión. El temor del Señor es el principio de la sabiduría.
No puede existir el temor reverencial a Dios si no hay conocimiento de su carácter y de su voluntad, si no hay reconocimiento de que su palabra es la autoridad del creyente, que se muestra con un corazón contrito y humillado cuando se desobedece y con un corazón lleno de gozo cuando se obedece, sin importar el costo de la obediencia. Sin importar el costo de la obediencia. Nos falta cultivar el temor a Dios, porque nos falta cultivar la relación de intimidad con Dios. Venimos a la palabra para que la palabra nos solucione nuestras situaciones que estamos viviendo en este momento, pero no para confrontarnos con nuestro corazón y nuestro pecado. Queremos que Dios nos sirva, y ese no es el plan de Dios. Él nos hace sus siervos. Y el último, el solo, versículo 3, Él se deleitará en el temor del Señor. La palabra hebrea rabá significa oler algo. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. El temor de Jehová es fragancia para Él. ¿Cuál es tu perfume preferido? ¿Cuál es tu aroma que más te deleitas? La palabra de Dios dice que para Jesús el aroma preferido era temer a Dios. Temer a Dios. Hacer lo correcto delante de Dios. Eso era como olor fragante. Y en la obediencia se expele el incienso de adoración a Dios. ¿Cómo queremos adorar a Dios si no obedecemos? Por más que pongamos el pachuli ahí en tu casa para que... No, hermano. La verdadera adoración es un corazón que se somete a la autoridad de Dios, obedece a Dios, porque esa obediencia es olor fragante que agrada a Dios. Y así como te pregunté cuál es el peor de tus gobernantes, ahora te pregunto, ¿a qué hueles? ¿A qué huele tu vida? Es muy importante esto. ¿A qué huele tu vida? ¿Por qué? Porque Pablo escribe a los Corintios y dice que el creyente es olor fragante para Dios, olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Pregúntale a tu familia, al que vive contigo, oye, ¿a qué huelo? ¿Mi vida a qué huele? ¿Huele a vida o huele a muerte? Si huele a vida es porque estoy luchando contra mi carne, por obedecer a Dios y por reflejar la vida de Dios. La misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, la humildad de Dios, la mansedumbre de Dios. Pero si no huelo a eso, huelo a muerte. En mi ira, en mi enojo, en mi orgullo, en mi egoísmo, en mi idolatría, en mi soberbia, en mi indiferencia. ¿A qué olemos, hermanos? Si tú cocinas y lo que cocinas expele un olor agradable, la gente va a ir a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Pero si lo que estás cocinando no huele bien, la gente no se va a acercar a ti. ¿A qué huele nuestra vida? La gente se acerca a nosotros por nuestro testimonio o se aleja de nosotros por nuestro testimonio. Jesús se caracterizó por el temor a Jehová y por deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Ve al capítulo 17 del Evangelio de Juan, rápidamente. Ve al capítulo 17 del Evangelio de Juan. El Mesías hizo lo que Dios le había encomendado y en eso encontró su gozo. 17,
Es la oración intercesora de Jesús. Ve el versículo 4. Desde el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Está a punto de ir a la cruz. Yo terminé la obra que me encomendaste. Yo te di a conocer a ti a través de que me conocieran a mí. Y después, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. He predicado tu palabra. He modelado tu palabra. He vivido tu palabra. Versículo 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Y porque ellos han creído, yo intercedo por ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno. Y porque ellos han creído, yo te pido que los guardes del mal, no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y porque Cristo se complació en obedecer a Dios, pudo decir en la cruz, consumado es, no hay nada más que hacer. Y el autor de Hebreos nos dice que no estimó la vergüenza, sino que estimó el glorificar a Dios, poniendo su mirada en la salvación y no en el dolor de su sacrificio. No en sus circunstancias, sino en el propósito de Dios. ¿Y todo para qué? Para glorificar a Dios, porque ese es el propósito de todo corazón regenerado. Lo que piensas, lo que vas a hacer, las decisiones que vas a tomar, ¿glorifican a Dios o te glorifican a ti? ¿A qué hueles? Si glorifican a Dios, será olor fragante para Dios. Si te glorifican a ti, será olor a muerte. ¿A qué hueles? Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Aquí vemos la intimidad de Cristo con Dios. Este Rey es el modelo de vida de todo genuino creyente. Este Rey enseña cómo se debe vivir la vida que agrada a Dios, con un espíritu de humildad y de mansedumbre. En esta profecía vemos la humildad, raíz de tierra seca. Vemos la humildad en su concepción, a una virgen sin riqueza material, pero Él es rey. Vemos la humildad en su nacimiento en un pesebre, un comedero de animales. ¿Por qué ahí? ¿Dónde más podía nacer el Cordero de Dios? Vemos humildad en su estilo de vida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vemos su humildad en lo que se conoce como la entrada triunfal, montado en un pollino, y es aclamado como el Rey de paz. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero los reyes entraban en un caballo. Vemos humildad en su ministerio, lavando los pies de sus discípulos y aún del traidor Judas, siendo el maestro y señor de sus discípulos. Vemos humildad en su muerte junto a 2 ladrones. Vemos humildad en su sepultura. No tenía lugar donde ser sepultado y le tuvieron que prestar un sepulcro. Este es el Rey incomparable. El Rey que nos enseña a vivir la vida que agrada a Dios. Esta humildad muestra unidad, intimidad, comunión, dependencia y verdadera adoración a Dios, siempre guiados por el Espíritu de Dios. Sin esta dependencia de Cristo al Espíritu de Dios, no puede ser uno con Dios. El Espíritu Santo lleva a ser uno con Dios, no separado de Dios. Uno, un mismo pensamiento, un mismo corazón, una misma alma, un mismo propósito.
guiados por el Espíritu de Dios. Cristo mostró su mansedumbre al dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y eso nos enseña. El Espíritu que reposó sobre Cristo es el mismo Espíritu que reposa sobre cada creyente en la era de la iglesia. No hay otro Espíritu, es uno solo. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba. Y Él nos enseña a depender del Espíritu Santo. Él nos enseña a dejarnos gobernar por el Espíritu de Dios para adorar a Dios, para obedecer a Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Solo unidos a Cristo y guiados por el Espíritu de Dios, podremos aprender a ser mansos y humildes. Solo unidos a Cristo podremos vencer las tentaciones de la carne, la filosofía del mundo, las acechanzas de Satanás, porque Cristo, guiado por el Espíritu, venció todo eso. Solo unidos a Cristo y guiados por su Santo Espíritu, podremos deleitarnos en su palabra, leyéndola, entendiéndola, memorizándola, meditando en ella. Solo guiados por el Espíritu de Cristo podremos deleitarnos en obedecer su voluntad, en ser uno con Cristo y uno con los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y no habrá separación. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No guiado por nuestra carne, no guiado por nuestro corazón, porque ahí hay conflictos. Egoísmo, idolatría, y ya no me llevo con este, y critico al otro, y murmuro del de acá. Eso muestra que no estamos guiados por el Espíritu Santo. No estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Solo guiados por el Espíritu de Dios, podremos mostrar el aroma de adoración a Dios, que honra y glorifica al que nos creó y al que nos salvó. Y vemos el último punto, la justicia del Rey. Y porque está gobernado por el Espíritu de Dios, no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Él es el juez, el Rey eterno, el gobernante de toda la creación, el omnisciente, el omnipresente, el todopoderoso. Él tiene todas las evidencias de nuestra vida en sus manos, pero no va a juzgar de acuerdo a apariencias. No va a juzgar de acuerdo a rumores o murmuraciones. No es de, oye, háblale bien a Dios de mí, tú que estás más cerca de Él. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Oye, tú que estás más cerca de Dios, háblale de mí, ¿no? No. Porque Él escudriña los corazones. ¿Qué hay en nuestro corazón? Él conoce nuestros motivos, nuestras intenciones. Él conoce lo que hay dentro de nosotros y no lo podemos ocultar. Y Él nos ofrece, acércate a mí con un corazón sincero. Acércate a mí y estemos a cuentas. Y tus pecados serán perdonados y serán blancos como la nieve. Acércate a mí. Si estas palabras traían esperanza al pueblo de Israel, estas palabras traen esperanza para nosotros, hermanos. No seamos religiosos como Israel. Aceptemos la invitación de Cristo. Ven a mí y yo perdonaré tus pecados y te daré vida eterna. No es el conocimiento, no es la experiencia ministerial, es un corazón contrito y humillado que reconoce a Cristo como Rey de su vida. Versículo 4, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad para los afligidos de la tierra. Aquí humilde, manso, sufrido, tiene una implicación espiritual, no material. Y eso fue lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar conmigo. Porque yo soy el maestro de la mansedumbre y de la humildad. Y porque los orgullosos y soberbios no entran en el reino de Dios. Porque yo tengo el espíritu de conocimiento y de consejo. Porque yo conozco
lo que hay en el corazón. Y porque yo te invito, dice Cristo, a que reconozcas que ninguno de tus actos, ni el mejor de tus pensamientos, son aptos para darte el perdón de pecados y la vida eterna. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Las mismas palabras de su boca son una vara que hacen pedazos a los impíos. ¿Con qué va a juzgar Dios al hombre? Con su palabra, con su evangelio. No va a juzgar de acuerdo a circunstancias. ¿Por qué si envié a mi hijo no creíste en él? ¿Por qué si lo único que puse para ser salvos es la fe que cualquier persona puede tener, rico, pobre, enfermo, sano? Todos pueden tener fe. Y es el medio de salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero como has rechazado la fe, con la misma palabra que te envié, hecha carne, te voy a destruir. Jesús es la vara de hierro que destruirá a las naciones paganas que habla el Salmo número 2. Jesús es la vara de hierro que juzgará a las naciones en el Armagedón, en la última batalla con Satanás y sus secuaces. Con el poder de su boca, de su palabra, porque cuando Dios habla, Dios tiene poder. Génesis. Dios creó todo con el poder de su palabra. Dios cambió nuestros corazones por el poder de su palabra. Y Él juzgará. Versículo 5, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Las bandas reales. Hoy, nosotros en nuestro país no tenemos monarquía, pero al presidente se le pone una banda para reflejar su autoridad. Bueno, la banda real de este rey, incomparable, es la justicia. Esta es su banda real. Lo que le da autoridad, lo que muestra su gobierno. Perfecto. Todos nos quejamos del gobierno humano, sea del país que sea del color que sea. Siempre estamos quejándonos de los gobernantes, que si prometen y no cumplen, que si dicen ser mejores que el anterior. Todos son iguales porque están gobernados por su carne, por su pecado, sean del color que sea. Y todos hoy están en contra del diseño de Dios. Pero seguimos confiando en el gobierno humano. No. El gobernante perfecto es la raíz de David. Esa raíz, esa ramita insignificante, ese es el gobierno perfecto. Y aquí está hablando de lo que será en el milenio, cuando Cristo venga a reinar por 1000 años. Y reinará después por toda la eternidad. ¿Quieres vivir en el gobierno perfecto? La única forma de vivir en el gobierno perfecto es dejándonos guiar hoy, aquí, ahora, por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Porque Jesús nos da ejemplo de eso. Este es el gobierno perfecto que Isaías profetizó. Vea el capítulo 42 de Isaías. Isaías 42, versículos 1 al 9. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperan las costas. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria ahora
otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, se las anuncio. Yo soy el Señor, que gobernaré perfectamente a todos aquellos que reconocen a Jesús como el Rey de su vida, como el Rey incomparable, que gobierna con su ejemplo de humildad y mansedumbre, que modeló el servicio fiel a Dios, que afirmó con toda su autoridad que el que quiere ser el más importante tiene que ser el esclavo de todos, porque este Rey no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos pecadores, convirtiéndolos en humildes servidores de todos, para mostrar que pertenecen al reino del amor, al reino que sirve a todos, que perdona a todos, que busca agradar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, siguiendo el ejemplo, las pisadas de su Rey. Podremos celebrar religiosamente muchas Navidades, pero si Cristo no reina en nuestros corazones, nunca podremos celebrar la verdadera Navidad. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Palabra de ánimo a unas vidas religiosas. Palabras de amor que nos exhortan a reconocerte como el Rey de nuestras vidas y a someternos a tu gobierno perfecto, a tu palabra que limpia, que transforma, que regenera, que edifica. Padre, que esta Navidad podamos verdaderamente celebrar que tú eres el Rey de nuestros corazones. Tú conoces nuestros corazones. Llévanos a una convicción de pecado que nos mueva a un genuino arrepentimiento y a gozar de tu paz, de tu perdón, de tu amor, de tu gracia. Danos corazones obedientes que te busquen en la intimidad, para que podamos reflejar un olor fragante para ti, un olor que invite a los que hoy están lejos de ti a venir a ti, Señor, porque para eso veniste, para salvar a pecadores, para capacitar a regenerados a compartir la palabra de verdad. Es en el nombre del Rey Jesucristo que te lo pedimos. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra.